Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, en adelante, dice así de esta manera. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, hasta ahí la lectura. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias en esta mañana por poder congregarnos como tu pueblo. Deseamos, Padre, que Cristo sea puesto en alto a través de la Escritura, nuestros corazones puedan mirarlo a Él y ser compungidos a responder de la manera apropiada ante el desafío de la Escritura en esta mañana. Pedimos tu gracia, obrando poderosamente en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, si compramos un artefacto, ¿sí?, eléctrico, póngale un lavarropa, una computadora o cualquier otro artefacto eléctrico, o, por ejemplo, un medicamento, y que es un medicamento nuevo, ¿no? Quizá alguno de los ya usados no tenemos este tema, pero sí un medicamento, o algún insecticida, como pusimos en esta semana con mi esposa en casa para las hormigas que comen la madera. Bueno, por ejemplo, y otras cosas más, usted puede poner esto que voy a decir ahora. El producto, ¿sí?, generalmente viene con las debidas indicaciones o instrucciones, ¿sí? Estaba mirando el insecticida ese que pusimos para esas hormigas, cómo se usa, ¿no? Y encima lo pone en letra muy chiquitita y uno que no ve. Pero el asunto es que todo viene con sus indicaciones para saber cómo aplicarlo correctamente, ¿sí? Modo de indicaciones de su aplicación, dice esto, ¿verdad? Bueno, necesitamos eso, ¿verdad? Cuando llega el lavarropas nuevo, y ahora que viene con un montón de cosas electrónicas, de computadora, ya no es como antes, ¿no? 2 botones y ya sabía cómo hacer, prendido y apagado era nomás. Ahora es un montón de cosas y dice, wow, vamos a agarrar el librito para saber cómo se usa eso, ¿no? ¿Cómo aplicar eso? Bueno, esa palabra aplicar es un término que en realidad usamos nosotros también en teología, en el sentido en que lo expresa el diccionario de la lengua española, ¿sí? Así lo usamos nosotros. ¿Cuál es el significado? Bueno, es poner en práctica un conocimiento. Cuando uno pone en práctica un conocimiento, lo está aplicando. Eso es el significado de esa palabra, aplicar. ¿Sí? Bueno, el gran desafío en realidad de los predicadores o de la predicación es lograr que el oyente salga de la reunión sabiendo lo que debe hacer con lo que ha escuchado. Si el oyente sale de la reunión sabiendo lo que tiene que hacer en relación con el conocimiento que acaba de escuchar, bueno,
el pastor ha cumplido buena parte de su trabajo, que es que enseñar a la gente cómo aplicar esas verdades de la Escritura en su vida. Eso es aplicar, ¿sí? Y eso es parte de lo que es la predicación. Llegamos al final o al final de cada punto o al final de todo el mensaje, donde nosotros tratamos de explicar cómo eso se aplica en nuestra vida, ¿sí? Al aplicar la enseñanza de la Escritura, ¿sí?, el predicador está confrontando al oyente con su responsabilidad delante de Dios. Por eso llamamos a este tipo de predicación, que ustedes escuchan aquí, en cualquier iglesia sana pueden escucharlo, llamamos una predicación confrontativa. No porque es ofensiva en sí, sino por el hecho de que le presenta un desafío a las personas porque tienen que hacer algo en respuesta a la verdad que acaban de escuchar. Por eso es confrontativa. Desafía a las personas a responder con responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Y esto es así, queridos hermanos, no hay otra manera de predicar. En realidad esto es así. Cuando usted escucha un tipo de predicación que no confronta, usted tiene que saber que no es bíblica. ¿Pero por qué no es bíblica? Porque en realidad la teología, ¿sí?, lo que es el contenido de la Biblia, la teología tiene una relación directa con la manera de vivir, con nuestra manera de vivir. Lo que nosotros encontramos de teología en la Escritura tiene una relación directa con nuestra forma de vivir. Por eso es que si la enseñanza que se da desde un púlpito no confronta, no me dice qué tengo que hacer yo en respuesta a eso, a esa predicación le falta algo muy importante. Le falta en realidad ese nexo entre eso que se dijo hace más de 2000 años y lo que yo estoy viviendo ahora. Y esa es la aplicación que tiene que venir en la enseñanza. La teología necesariamente requiere de eso, de un pequeño instructivo de aplicación. Requiere de eso, ¿sí? El mero conocimiento de teología sin aplicación es como comprar un medicamento, supongamos, y dejarlo en el envase. ¿Cómo te va con tu malestar que tenías? No sé, el medicamento no me hizo ningún efecto. ¿Lo tomaste? No, y no te va a hacer efecto. No lo aplicaste. Ese es el asunto. No lo aplicaste, como dice ahí, una pastilla cada 8 horas, como dice el instructivo. Claro, si no lo aplicas, el envase puede estar ahí por la eternidad en la heladera y no va a hacer ningún efecto. Bueno, esa es la idea de lo que es la aplicación de la teología en la vida cristiana. Si usted no sale de aquí en todos los mensajes que escuchamos y no va a su casa y hace lo que suelen decir las maestras, tarea para el hogar, no en su hogar no pone en práctica lo que escuchó, eso va a estar como el medicamento en el envase, en la heladera, y no va a hacer ningún efecto. Usted va a decir, esto de la Biblia a mí no me produce ningún... No, si usted no lo aplica en su vida, no va a surtir ningún efecto. Es así como funciona la enseñanza de la Escritura, ¿sí? Yo pienso, queridos hermanos, en manera personal, que el creyente en estos tiempos necesita saber cómo aplicar en su vida espiritual o en su vida personal, las grandes verdades del Evangelio. Quizá usted escuche por allí más de una vez, especialmente en estos tiempos, gracias a Dios se puede escuchar, nosotros debemos vivir el Evangelio en casa. Estoy leyendo un libro, de los tantos que leo cada semana, siempre busco, como dije la otra vez en La Victoria, yo leo libros que hablan sobre el pastorado, porque soy pastor. Si fuese médico, leería libros de medicina, pero soy pastor y leo libros dedicados a pastores, ¿no? Y hablaba de cómo el pastor debe hablarse y predicarse el Evangelio todos los días. Y dice, ¿cómo es eso de predicarse el Evangelio todos los días? Bueno, uno debe en realidad analizar su vida, cómo está viviendo y si eso está viviendo conforme a las verdades del Evangelio, en la relación con mi esposa, en mi vida cívica, en mi vida personal, si yo estoy viviendo y practicando esas verdades que tiene el Evangelio, ¿sí? Yo creo que no son pocos los creyentes que pueden hablar un lenguaje casi celestial, pero carecen del entendimiento para saber cómo esa verdad se aplica, por ejemplo, a su vida matrimonial. ¿Cómo las verdades del Evangelio se aplican a mi vida matrimonial? O, por ejemplo, cómo esas verdades se aplican al rol de padre o al rol de madre. Cómo un hijo, por ejemplo, en su rol de hijo, que está bajo la tutela de sus padres, cómo ese hijo puede vivir en esa condición viviendo el Evangelio de Cristo. O cómo, por ejemplo, un empleado, alguien en relación de dependencia, puede vivir en esa condición dando testimonio del Evangelio de Cristo. Cómo puede aplicar esas verdades a esa situación laboral. Cómo, por ejemplo, un creyente que es patrón, que es empresario, puede realmente aplicar las verdades del Evangelio a su rol de empresario. ¿Cómo puede llevarlo ahí en realidad? ¿Cómo puede en realidad el Evangelio afectar mi vida como ciudadano? ¿Sí? O cómo, por ejemplo, el Evangelio puede afectar
mi rol como estudiante, los chicos que están aquí en la escuela estudiando en la primaria o la secundaria o la facultad. Bueno, pienso que en realidad ahí hay una brecha a saldar en la cristiandad contemporánea entre lo que saben del Evangelio, las profundas verdades del Evangelio, y cómo esas verdades se aplican en la vida cotidiana. Y ahí hay una brecha que hay que saldar, que hay que sanear allí, ¿sí? Para que realmente entre una cosa y la otra haya una unión, que estas verdades, este conocimiento pueda tener repercusión en la vida cotidiana. Y ahí está el asunto, ahí está el kit de la cuestión para que estas grandes verdades se vuelvan vívidas, ¿sí?, en el diario vivir del creyente. E incluso no son pocos los creyentes que carecen de entendimiento para saber cómo, ¿sí?, cómo las grandes verdades sobre la persona de Dios se aplican a sus emociones, a su carácter, a su perspectiva de la vida, de la sociedad, de las ideologías que mueven el mundo y de la moda. No son pocos los creyentes que separan su pensamiento político de las verdades del Evangelio. Dicen, estas son las grandes verdades del Evangelio, pero políticamente yo pienso distinto. No puede pasar eso. Si el Evangelio ha afectado tu vida, tú no puedes pensar políticamente distinto a las verdades del Evangelio. Y eso es el problema de que hay una brecha entre lo que conoces del Evangelio y cómo eso afecta a tu vida. Afecta todo en realidad. El Evangelio debería afectar todo, el todo de la vida del creyente, pero hay una brecha y la razón es porque no pueden llegar a ver cómo todas esas verdades del Evangelio afectan y se ponen en práctica en todo lo que es su vida. Incluso sus relaciones, las relaciones que tienen, las amistades que tienen, ¿sí? Y hay una brecha que saldar allí. Queridos hermanos, los predicadores en la predicación, los predicadores sanos, hacemos lo mismo que hacían los apóstoles. Dado que esto es un problema muy común, y lo era también en el tiempo de la iglesia naciente, los predicadores hacemos lo mismo que hacían los apóstoles. Ellos aplicaron las grandes verdades del Evangelio a la vida cotidiana de los creyentes. En realidad hay, vamos a ponerlo ahí por un ratito nomás, pero en realidad tampoco es así. La única carta donde hay como una intención de hacer casi como un escrito exclusivamente doctrinal es Romanos. Y hasta ahí, porque en realidad también tiene una cuestión práctica que dio origen a esa carta, ¿verdad? Pero si ustedes leen las cartas apostólicas, todas las veces que se habló acerca de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo, no fue con la intención de que el apóstol o los apóstoles dijeron, bueno, vamos a hacer un manual, vamos a escribir un libro sobre teología. No era esa la intención. Encontramos verdades teológicas en cuanto a la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo que en realidad surgieron por una necesidad de corregir algo en la vida práctica de los creyentes. Hoy vamos a ver uno de esos. Pero en realidad no encontramos que los apóstoles digan, bueno, esta carta dedicada a teología propia. No. La teología surgía como una manera de responder a los problemas prácticos de la vida de los creyentes. Y así en verdad hacían ellos. Ellos aplicaban las grandes verdades del Evangelio a la vida cotidiana de los creyentes. Y Pedro hace esto en este pasaje que estamos leyendo, una carta que en su momento hemos enseñado, ¿sí? Pedro toma uno de los textos más importantes sobre la crucifixión de Cristo y ¿qué hace? Pedro lo aplica a la vida cotidiana del creyente. ¿Notaron esos versos que él está citando, versículo 22 en adelante? Dice versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y verso 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese texto que está allí es una cita que Pedro hace de Isaías capítulo 53. Él está citando Isaías 53, aplicándolo a la situación de esta iglesia, estas iglesias, que son las iglesias de Asia, a las que les escribió que estaban padeciendo persecución, y les escribe y cita Isaías 53 para enseñarles cómo vivir en esa situación que ellos estaban atravesando, ¿sí? Porque el verso 22 es Isaías 53:9, el verso 23 es Isaías 53:7. El verso 24 es Isaías 53:5 y el verso 25 Isaías 53:6. Es como un pequeño comentario de Pedro sobre ese
majestuoso pasaje de Isaías 53. Si usted es un lector de la Escritura y usted dice, ¿qué pasaje podemos pensar en el día de la resurrección o la celebración de la Pascua? Y usted dice, primero, ahí en el podio está Isaías 53. Es el texto por excelencia que habla acerca de la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Sí? Me encantaba porque leía hace aquel momento en que Felipe se encontró con el eunuco que estaba leyendo ese pasaje, y él le hizo una pregunta que toda persona que estudia la Biblia y todo predicador hace cuando va a estudiar un texto. ¿De quién dice esto el escritor, el que escribe? ¿Lo dice de él mismo o de otro? Esa es la pregunta que hacemos en teología para estudiar un texto. Pero es un pasaje magistral, un pasaje excelente, un pasaje sublime acerca de la resurrección. Y cuando leemos eso, igual como que nos conmueve, ¿no? Nos conmueve leer acerca de lo que se dice allí. Herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestros pecados. El pecado de nosotros Jehová lo cargó sobre él. Jehová quiso quebrantarlo y es tremendo el pasaje. Nos conmueve leer algo que se escribió muchísimos siglos antes acerca de Cristo con tanto detalle que después se cumplió al pie de la letra. Pero el problema que tenemos con ese pasaje es que lo dejamos allí como en el estante de las emociones. Maravilloso. Y incluso lo alabamos al Señor, madre, gracias por este. Y está bien. Pero no lo podemos llevar a la vida práctica. ¿Cómo Isaías 53 se aplica a mi vida práctica? Y eso es lo que hace Pedro, lo que nos enseña Pedro aquí. Cómo Isaías 53, que habla de la crucifixión de Cristo y de su resurrección, hace mención al último, cómo eso se aplica a la vida de los creyentes. Y lo que él hace aquí nos ayuda a nosotros justamente para aprender algo más de cómo las verdades del Evangelio pueden ser usadas en nuestra vida. El punto central justamente de esa cita que Pedro hace ahí de Isaías 53, el punto central de la exhortación de Pedro está en el verso 24. Noten esto, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Y ahí está la aplicación. Y ahí Pedro va de Isaías 53, ¿sí? Dicho unos 600 años antes del Señor. De Isaías 53, 700 años antes de él, de Pedro, lo trae desde antaño y lo aplica, lo hace vívido a la vida de los creyentes en su momento. Lo trae allí y le despierta, le da vida, para que los creyentes en Asia Menor pudieran ver, wow, eso tiene que ver con nosotros, con lo que estamos viviendo nosotros. Y dice, para que nosotros, y pasó, de aquel pasaje profético, ahora dice, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ah, ahí me toca a mí. Y ahí está aplicando Isaías 53 a la vida de los creyentes en ese momento. ¿Sí? Él establece la relación entre Isaías 53 y la vida de los creyentes diciendo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? Nosotros, queridos hermanos, solemos citar este verso, especialmente el 24, ¿no? En esta época aparece por las redes sociales con un fondo muy, muy lindo, ¿no? Y está muy bien, no está mal hacer eso, ¿verdad? Solemos citar este texto de forma aislada. Lo sacamos de ahí, de Pedro capítulo, lo sacamos. Como que lo divorciamos de todo lo demás que dice en el capítulo, ¿verdad? Pero Pedro en realidad está citando ahí Isaías 53 en un contexto en el que se le exige al creyente tener una manera de vivir caracterizada por la humildad y la humillación. En la vida cívica, porque se habla en ese texto a partir del versículo 11 que leímos nosotros, cómo responder ante un gobierno, ante un Estado, ante un presidente. En ese tiempo era un rey. Cómo responder ante un presidente, y habla allí de respeto, ¿sí? Habla allí de una actitud de obediencia y de respeto ante el Estado. Habla cómo aplicar Isaías 53 en ese contexto a la vida laboral, porque después habla de cómo respondían los siervos a los amos, que no es otra cosa de cómo responde hoy un empleado a su patrón, e incluso a su patrón que es difícil de soportar, ¿sí? Y habla allí también de un respeto hacia esa persona, más allá que sea difícil de soportar. Y también lo aplica a la vida matrimonial, porque en realidad el contexto sigue después. Todo este contexto se extiende hasta el capítulo 4, versículo 19. Y en el capítulo 3 dice, versículo 1, ustedes lo tienen allí, asimismo vosotras mujeres. Claro, dice, ese asimismo establece un puente con lo que se estaba diciendo. Asimismo es de la misma
manera. ¿De la misma manera que quién? ¿De quién estuvo hablando al final del capítulo 2? De Cristo. De cómo Él, en verdad, en versículo 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecía no respondía con maldición. Asimismo, vosotras mujeres, y les habla a las mujeres casadas, cómo debían responder ante un esposo que no conoce al Señor y que la hostigaba en realidad por su fe. Entonces dice asimismo, o sea que sigue todavía con el mismo contexto de Isaías 53, pero acá aplicado a la vida matrimonial. Y no solo a la esposa, porque en versículo 7 le habla al esposo creyente. No el esposo de esa mujer que le habló primero, sino a otros esposos que tenían en ese caso mujeres que no eran creyentes. Dice, vosotros maridos, igualmente, ¿que quién? Igualmente que Cristo. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y entonces aplica Pedro Isaías 53 a la vida matrimonial. Maravilloso eso. Después va a seguir todo el contexto hasta capítulo 4, verso 19, aplicando Isaías 53 también a situaciones donde hay acusaciones injustas. Va a hablar en capítulo 4 acerca de las tentaciones mundanas, cómo al mundo le parece una cosa loquísima que nosotros no sigamos en el mismo desenfreno de libertinaje que ellos, y va a terminar hablando acerca de la persecución que estaban viviendo ellos por parte del Estado. Ese Estado al que ellos debían honrar los estaba persiguiendo. Y recuerden que la persecución que se inició por parte de aquel emperador que incendió la ciudad de Roma y que perseguía a los creyentes y los quemaba vivos y alumbraba sus jardines y los tiraba al circo. Bueno, de eso están hablando acá. Ese es el contexto de esta carta y de esos creyentes. Bueno, a ellos les enseña que ellos deben responder en ese momento con Isaías 53. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vivimos ahora, Pedro, en esta situación? Y él agarra y trae Isaías 53 y dice así, como Cristo, de esta manera. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Vemos en este pasaje, ¿sí?, la verdad de la resurrección aplicada a la vida cotidiana. Y por eso es que he titulado este mensaje, el poder de la resurrección en la vida del creyente. Porque Pedro dijo en el punto central, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos. Mostremos esa vida resucitada de Cristo, la pueda mostrar el creyente en su vida cívica, en su relación con el Estado. Esa vida resucitada de Cristo que está en nosotros la pueda mostrar la mujer con su esposo, el esposo con su mujer. Esa vida resucitada de Cristo la pueda mostrar el joven que está yendo al colegio lleno de presiones y lleno de tentaciones. Esa vida resucitada la pueda mostrar el empleado que va todos los días a estar bajo un patrón y a veces ese patrón no tiene el mejor carácter o la mejor actitud con él. La pueda mostrar el creyente que es empresario y tiene personas trabajando bajo su cuidado. Esa vida resucitada la pueda mostrar el creyente en todas las relaciones que tiene. Esa es la intención de Pedro aquí. Es el poder de la resurrección de Cristo visto y reflejado en la vida del creyente en su día a día, en su vida cotidiana, donde la mujer puede estar en la cocina en su hogar y manifestando allí la gloria de esa vida resucitada que Cristo sacó a la luz cuando Él resucitó. Ese es el mensaje de Pedro aquí. Hoy recordamos nosotros y celebramos que la tumba está vacía, que nuestro Salvador es tal porque venció la muerte y porque sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Las redes sociales se han llenado de versos y frases alusivas a esto. No está nada mal, no lo estoy criticando, me parece bien. Pero, si no logramos entender cómo esa sublime verdad se aplica a nuestra vida cotidiana, todo eso que podamos postear, incluso pegarle un stickercito en el coche, todo eso, carece de valor si no podemos llevar esa vida resucitada a mi vida cotidiana. Hay una brecha que saldar que ningún stickercito lo puede saldar. Necesitamos, queridos hermanos, llevar esa vida resucitada que Cristo nos ha dado, si somos creyentes, llevarla a la vida cotidiana, en las distintas relaciones. ¿Sí? El creyente, este es el tema de esta mañana, el creyente debe aplicar a su vida cotidiana el poder de la resurrección, el poder de una vida resucitada. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos hacer eso?
¿Cómo podemos aplicar la muerte y la resurrección de Cristo a nuestra vida cotidiana? Bueno, Pedro nos enseña 3 cosas en este pequeño párrafo donde cita Isaías 53. Primero, lo que hace Pedro es establecer la relación que hay entre aquel pasaje tan lejano y la vida de estos creyentes que estaban allí. Y la intención es que hoy este pasaje tan lejano que Pedro citó hace más de 2000 años atrás pueda hoy encontrar una relación con tu vida, con la vida tuya, con lo que tú estás viviendo cada semana. Él estableció una relación, dice versículo 21 así de esta manera. Dice, pues para esto fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero comienza con una frase reveladora para esos creyentes. Para esto fuisteis llamados. Pero lean los versos anteriores conmigo, ahí una vez más. Versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dios no es glorificado en eso, eso es lo que está diciendo. No hay ninguna gloria para Dios si ustedes son abofeteados, o sea, reciben consecuencias de sus malos actos. Eso no trae, y soportarlo, dice. Es como lo que Pedro dice, es como los chicos, ¿no? Cuando se ponen duros con papá y mamá, que papá y mamá le dan una corrección y el chico dice, no me dolió. Claro, ¿qué gloria hay en soportar las consecuencias de mis malos actos? Ninguna gloria, no trae ninguna gloria a Dios. Pero noten lo que dice el texto allí. Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto trae gloria a Dios, es el texto allí. Y entonces viene ahí la frase. Pues porque sería para esto fuisteis llamados. Bueno, ¿cómo para esto fuimos llamados? ¿No? Desde el verso 11 viene ese contexto allí. Exhorta a tener una actitud de humildad y una disposición a la humillación ante situaciones y personas difíciles. Si sufren injustamente haciendo lo bueno, por hacer lo bueno, y lo soportan, a eso se refiere. Mantener ese soportar es mantener la actitud de humillación ahí, ante situaciones difíciles. La exhortación de Pedro ahí es, manténganse humildes y manténganse respetuosos ante esas situaciones. Y lo primero que nuestra carne dice, no, pará, ¿qué me voy a mantener? No me voy a dejar pisotear. Mi carne dice eso. Mi naturaleza pecaminosa dice, no, ¿qué te pensás acá? Te voy a poner un freno. Bueno, la exhortación de Pedro es otra, dice, manténganse humildes y sean respetuosos. Añade ahí todo el grupo que nosotros estuvimos viendo, a toda esta exhortación de los cónyuges en capítulo 3, de las presiones del creyente que recibe por no seguir hábitos libertinos en capítulo 4, y también habla de nuestra relación con la iglesia en capítulo 4, 7 al 11. Bueno, ante todas estas situaciones y personas se le exige al creyente mantener una actitud de humildad y una disposición a la humillación. Y la razón que Pedro da para toda esa actitud, que siempre es humildad y humillación, siempre es eso, la razón que Pedro da es porque para esto fuimos llamados. ¿Para sufrir? No es que fuimos llamados para sufrir. Fuimos llamados para ser semejantes a Cristo en la vida real. Para esto fuiste llamados. No está diciendo que fuimos llamados para sufrir, no. Fuimos llamados para ser como Cristo en los momentos de presión especialmente. Sí, porque esos son los momentos que estaban atravesando ellos. Por eso después da el ejemplo de Cristo. Porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo, ¿sí? Para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para ser semejantes a Cristo en la vida real. El llamado, queridos hermanos, a ser salvos, cuando Dios nos llama a ser salvos al arrepentimiento y la fe, incluye, viene en el pack, ¿sí? Viene en el paquete, ¿sí? Incluye un llamado a ser semejantes a Cristo. No, yo quiero solo la salvación. ¿Lo otro lo podemos omitir? No. Viene en el paquete. Somos llamados a ser salvos por la fe
Y eso incluye un llamado a ser semejantes a Cristo, porque ese es el diseño original. En Romanos capítulo 8 dice que a los que predestinó los llamó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del diseño original de la salvación. No hay manera de que sea diferente a eso, ¿verdad? Es un llamado a una vida diferente. Es un llamado a una vida resucitada, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Ese es el llamado a la salvación. Por eso hemos criticado tanto hemos criticado, y lo he criticado este púlpito de una manera que ustedes ya saben, y lo he criticado de manera muy enfática, la famosa oración para la salvación, del siglo pasado, ¿no? Orá y ya sos salvo, orá y ya sos salvo, hacer la oración. No, es una vida a la que Dios te está llamando. Te está llamando a renunciar a la vida que tenés, para vivir otro tipo de vida, muy diferente. Si yo recibo a Cristo, yo tengo que dejar, vos tenés que cambiar de vida directamente, no solo dejar tal cosa a la otra, es cambiar de vida, es morir para vivir de una manera diferente. Eso es el Evangelio. Cuando no podemos ver la relación entre Isaías 53 y mi manera de ser en el trabajo, por ejemplo, o en el rol que tengo de madre, o que tengo de padre, o mi rol de hijo, o no puedo ver en realidad cómo eso se relaciona en mi vida como ciudadano, miembro de la iglesia, entonces aún no hemos entendido de qué se trata el cristianismo. Porque el cristianismo se trata de vivir en mi vida cívica, por ejemplo, con la humildad y la humillación de Cristo. Y no andar haciéndome el cocorito porque el presidente que está ahora no coincide con mis pensamientos políticos. No. O el que estaba antes no coincide con mi ideología política. No. Soy llamado a ser humilde y ser humillado como Cristo lo fue. De la misma manera, si no logro entender, la esposa en el hogar no logra entender que es llamada a ser humilde y mansa, tener una disposición a la humillación en su relación con su esposo, no ha entendido todavía de qué se trata el cristianismo. Y si el esposo no logra entender cómo esa humildad y esa humillación de Cristo se relaciona en su trato con su esposa, no ha entendido todavía de qué se trata el cristianismo. Se trata de Cristo viviendo en ese rol que tú tienes en ese hogar. Que tu esposa pueda ver, en lugar de verte a ti, pueda ver a Cristo. Que tu esposo, en lugar de verte a ti, pueda ver a Cristo. Que tu papá, en lugar de verte a ti, pueda ver a Cristo en tu rol como hijo. De eso se trata el cristianismo. De esa vida resucitada vista en la vida cotidiana. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Está llevando la resurrección a la vida real. Con los pies sobre la tierra. No hablar de la majestad de la resurrección que solamente puede ser mencionada en los lugares angelicales, pero que no lo puedo hacer que pise en realidad en las presiones del día a día. Cuando pesa la economía, cuando pesan las presiones de los hijos, cuando pesa en realidad el trato con mi esposo o con mi esposa. Si no puedo llevar esa vida resucitada allí, todavía no sé lo que es ser cristiano. El Evangelio es muerte y vida. Muerte al pecado y vida en la justicia de Cristo. Morimos día a día a las actitudes y respuestas del pecado y vivimos mostrando la vida resucitada en cada situación y ante cada persona. La relación la establece nuestro llamado en el Evangelio. Es mucho más que simplemente tener una entrada al cielo y liberación del infierno, ser salvo. Es una vida en la justicia de Cristo llevada al hogar, al trabajo, a la vida cívica, a la vida de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tipo de cristianismo que dice la religión en la iglesia, en la vida cotidiana es otra cosa. Bueno, ese no es el cristianismo que encontramos en la Biblia. ¿Cómo podemos aplicar la muerte y la resurrección de Cristo a nuestra vida cotidiana? Bueno, no solo estableciendo la relación que hay justamente entre mi vida cotidiana y las verdades del Evangelio, sino también definiendo la manera en que yo puedo aplicar eso a mi vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace Pedro en versículo 21 al 23? Porque luego de decir, en el versículo 21, para esto fuiste llamados, empieza a dar el ejemplo de Cristo. Porque alguien le preguntaría, ¿y cómo hago, Pedro?
¿Cómo puedo yo vivir el Evangelio en mi vida de hogar, en mi trabajo? ¿Cómo hago, Pedro? Decímelo, no lo entiendo. Bueno, él le explica. Entonces ahí, ¿para qué me preguntaste? Le diría. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron sus pisadas? Bueno, la respuesta está en el verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no estuvo allí padeciendo y diciéndole, vas a ver, cuando te agarre la ira de Dios, vas a ver. No dijo eso. ¿Cómo estás haciendo? Vas a ver, vas a sufrir el infierno de una manera. No dijo eso. No amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, esa es la humildad y la disposición a la humillación de Cristo, que es lo que Él vino a mostrar. ¿Se acuerdan que Juan capítulo 1, verso 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer? Y bueno, y que uno de los discípulos, Felipe era, siempre me confundo entre Felipe y Tomás, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Cristo? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me ha visto el Padre es esto. ¿Qué es? Humildad y humillación. ¿Y sabe que pocas veces hablamos de la humildad de Dios? Porque Él vino a mostrarnos cómo funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona en humildad y en humillación. Y Él vino a mostrar algo de Dios que nadie esperaba o imaginaba. Dios es humilde. Y Dios tiene disposición a la humillación. Y eso vino a mostrar. Y entonces estos creyentes, ¿cómo puedo mostrar el Evangelio? Por medio de la humildad y la humillación de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, acá lo tenés. Cuando maldecía, no respondía con maldición. No respondía con maldición. A las mujeres le va a decir, en capítulo 7, dejando las amenazas. Ah, ¿vos me hiciste esto? Ah, ¿sabés cuando le conté al pastor lo que vos... ¿Por qué amenazar? Ah, se van a enterar todos en la iglesia. ¿En serio? ¿Eso haría Cristo? ¿Amenazaría con represalias? ¿Haría eso? Los padres con los hijos. Vas a ver, seguí haciendo eso. Seguí revelándote. Vas a ver cómo todos en la iglesia van a saber. ¿Ese es Cristo liderando a los hijos? No, de ninguna manera. El ejemplo que Cristo dejó es el de cómo mantener la actitud humilde y la disposición a la humillación ante situaciones de presión. Porque mientras no haya presión, hermanos, y todos podemos expresar algún tipo de humildad y humillación, ¿verdad? El problema es cuando vienen las presiones. Ahí no es nada sencillo, porque ahí precisamos una vida diferente a la que tenemos en el pecado. La vida en pecado no puede mostrar la humillación y la humildad de Cristo, no puede. Necesita otra cosa. Necesita una vida diferente, un poder diferente para hacer eso. Por eso, cuando se habla de esto y la gente en el mundo escucha, ¿cómo? Humildad y humillación. No, ¿qué humildad y humillación? La frente en alto, pisando a los demás para lograr mis propósitos. La frente en alto. No lo entienden. Claro que no lo entienden. Es otra vida. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en el pecado. Es otra vida diferente. Somos marcianos para la gente en el mundo. ¿Cómo humildad y humillación? No vas a lograr nada así. Todo lo contrario. Dios está con él, humilde. Dios da gracia al humilde. Tremendo. Cristo atravesó situaciones de presión y hostigamiento, pero se mantuvo humilde y humillado. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, no respondió con la misma moneda, no amenazaba, descansaba en el cuidado soberano de su Padre. Eso hacía. Y es interesante que en capítulo 3, versículo 2 al 4, hace el mismo acento a las mujeres casadas. Noten capítulo 3, versículo 2 al 4, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Hacia quién? Casta y respetuosa. La conducta de la esposa. Hacia su esposo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino, hagan énfasis en esto, cultiven el interno, el del corazón,
en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una vez vuelve a insistir en otra situación, ya no es con el Estado, ya no es en el lugar de trabajo, ahora es en el hogar, vuelve a insistir, pero con lo mismo. Cristo es el mismo ante el Estado, Cristo es el mismo en el lugar de trabajo, como Cristo es el mismo en la relación matrimonial. No cambia. No cambia en ningún momento. Cristo siempre es igual. Entonces nuestro carácter siempre va a ser el mismo en todo lugar donde nosotros estemos. Y acentúa Pedro lo mismo. La humildad y la humillación con un carácter afable y apacible. Es lo de Cristo. Es Cristo visto en una mujer en su relación en el hogar con su esposo. Y lo mismo el esposo cuando trata a su esposa con un cariño y una comprensión inigualable como la de Cristo. Ese es Cristo. Es el mismo que con humildad y con humillación lleva adelante su rol de líder y tiene que liderar y tiene que guiar y tiene que dirigir y tiene que determinar cómo vive la familia. Pero lo hace como un déspota, no, con la humildad y la mansedumbre de Cristo. Eso es vivir la vida resucitada en el hogar. Y lo mismo vemos en capítulo 3, versos 14 y 15. Ustedes conocen este texto seguro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Sino santificad a Dios en vuestros corazones. Yo tengo ganas de hacer un solo mensaje de esa expresión. Algún día lo voy a hacer. Santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Sabe lo que significa eso? Porque tiene que ver con temas del Antiguo Testamento. Tiene que ver con el templo. Tiene que ver con la adoración a Dios. En ese momento hagan de su vida interior un templo de adoración a Dios. Hagan que en realidad en su espíritu brote alabanza y adoración a Dios. Es maravilloso eso, no lo vamos a ver ahora. Pero santificad a Dios en vuestros corazones. Y noten esto, una vez que pasa eso en el interior, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que es respeto ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un buen texto para saber cómo se debe hacer apologética, ¿no? Como esos que empiezan a hacer apologética por las redes sociales y el que no piensa igual, vos te vas al infierno derecho, sin pase alguno, vos te vas derechito. Claro, esa no es la manera de hacer apologética. La manera de hacer apologética es con respeto al otro y con mansedumbre, no con agresión, no yendo al choque, no tratando de ponerle la tapa al otro. Ya pasó esa época, pero estaba un poquito cansado ya de esa frase, le tapó la boca, es la frase que se utiliza, que parece como que, ¿qué es eso de tapó la boca? ¿Eso es el fin de la apologética? ¿Ganarle al otro? En lugar de comunicar las glorias de Dios, en lugar de ayudar al otro a conocer la verdad, el fin de la apologética no es taparle la boca al otro, es ayudarle a conocer la verdad, y eso se hace con mansedumbre y con reverencia. Así que esa idea está en la carta una y otra vez, como en capítulo 4, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, usted aplique eso a cualquier situación que está viviendo en este momento. Ellos estaban viviendo eso por parte del Estado, los estaban persiguiendo, estaban a punto de iniciar una de las peores persecuciones en la historia de la cristiandad. Bueno, Pedro iba a ser muerto, crucificado bajo esta persecución, cabeza abajo, y Pablo, en el mismo año, iba a morir decapitado por esa persecución. Y ellos estaban viviendo en esa situación. Usted aplique esto a cualquier situación que está viviendo en su hogar. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No dejen de hacer el bien a quien está a su alrededor. Hagan el bien. Bueno, ¿cómo podemos? Así que Cristo define la manera en que debemos vivir en lo cotidiano. El cristianismo es ser como Cristo, es vivir como Cristo. Es como si Cristo viviera en mí, en mi lugar. Es hacer lo que Cristo haría si fuese ciudadano en nuestro país, si fuese el líder en mi hogar, si estuviese en lugar mío, en el lugar de trabajo. ¿Qué haría, no? ¿Se imaginó eso? ¿Qué haría Cristo acá siendo argentino? ¿Cómo respondería al gobierno que está ahora? ¿Cómo haría Cristo? ¿Estaría marchando por la 9 de julio con bombos
y cortando calles? ¿Haría eso Cristo? ¿Se lo imagina ahí? ¿Sería eso una muestra de humildad, de mansedumbre, de la humildad de Dios? No lo sería. No lo sería. ¿Cómo podemos aplicar la muerte y la resurrección de Cristo a nuestra vida cotidiana? No solo estableciendo la relación que hay entre el texto y mi vida, que tiene que ver con mi llamado. Fuimos llamados a mostrar en la vida nuestra la vida de Cristo, la vida resucitada, y no solo definiendo nuestra manera o la manera en que eso se hace, sino también, en tercer y último lugar, estableciendo el fundamento. Eso es lo que hace Pedro allí, establece el fundamento, versículo 24 y versículo 25 que hemos leído, ¿no? Él habla de que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿sí? Establece el fundamento para exigirle a los creyentes que hagan esto, ¿sí? Porque es una exigencia para el cristiano ahí. Para el cristiano, ¿sí? Nunca, queridos hermanos, nunca se le pide al creyente tratar de vivir como Cristo en su propia fuerza. Nunca. Y por eso es que los fariseos entendieron mal la ley. Ellos pensaron que la ley era algo que ellos podían hacer. Claro, externamente se fabricaron su propia ley, porque pensaron que la ley lo que le daba por sentado que ellos eran capaces. No, la ley fue dada para hacernos entender ¿qué cosa? Que no podemos. Usted lee esto y dice, no, yo no puedo, pastor. Eso hay que responderle. Usted tiene que estar en mi lugar de trabajo. Usted tendría que venir un día, una semanita conmigo al trabajo y va a ver si se puede hacer eso. No, en la carne no se puede hacer nada de eso. Sin Cristo no se puede hacer nada de esto. Nada de esto se puede hacer. Por eso es que nunca se le pide al creyente tratar de vivir como Cristo en su propia fuerza. Cristo en la cruz nos libró justamente del poder del pecado, que es nuestro impedimento para ser como Él. Y en su resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad y nos dio el poder de una vida resucitada. O sea, nuestro impedimento lo quitó y lo que necesitábamos para vivir nos lo dio. No es nada nuestro, todo viene de Cristo, ¿sí? Y por medio de su Espíritu, todas doctrinas concentradas en oraciones acá, por medio de su Espíritu, Él habita en los creyentes que son salvos, en las personas que son salvas, capacitándonos o capacitándolas para vivir como Él vivió. Y recién ahí, en el poder del Espíritu que trae lo de Cristo y lo aplica al creyente, que es su vida, esa humildad y esa humillación que son necesarias, las aplica al creyente y ahí sí recién el creyente tiene poder para poder hacer lo que Cristo hizo en el lugar que Él está. El fundamento, queridos hermanos, es la cruz, donde yo muero al pecado y resucito para vivir en la justicia de Dios. Este es el tema de Romanos 6, que en realidad Romanos 6 era el mensaje original para este día, porque había bautismo. Así que está ahí, lo guardé en el freezer el mensaje para la próxima vez, donde vamos a volver a ver este tema. Yo muero con Cristo, pero también resucito con Cristo, y Él me da el poder de una vida resucitada. ¿Cuál es ese poder? Es el poder para hacer lo que Cristo hizo acá, en el lugar que yo estoy. Esa es la vida resucitada. Ningún ser humano tiene poder para ser humilde y andar humillado en la manera en que Cristo lo hizo. No hay capacidad humana para hacer algo así de corazón. Necesitamos a Cristo para ser como Cristo. Voy a usar el ejemplo que solía usar mi pastor y que ya he usado acá, y perdónenme que lo use, pero me parece que es la manera más gráfica para hacerlo. Soy un queso. No, queso no, soy de madera para jugar al fútbol. Y nunca me elegían para jugar, en ningún equipo, siempre quedaba para la hinchada. Para que yo llegue, siendo así, a jugar como Messi, la única manera es que Messi entre dentro mío y él me dé todas sus habilidades y todas sus destrezas, y hay lugar para que entren dos Messi, me parece aquí. Es la única manera, que él pueda tomar posesión de mi cuerpo y me lleve a mostrar sus habilidades a través mío. Bueno, ese ejemplo tan humano es lo que sucede con el Espíritu de Dios en el creyente. Habita Cristo por la fe a través de su Espíritu en nosotros. Cristo está a la diestra del Padre. Por medio de su Espíritu Él habita dentro nuestro y cuando nosotros nos humillamos a su dominio, hace que Cristo se manifieste
en nuestra relación con el Estado, en nuestra relación de trabajo, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con sus padres, los padres con sus hijos. Entonces todos pueden ver a Cristo ahí. Cuando andamos llenos del Espíritu, que eso es lo que es estar lleno del Espíritu, sometidos a la Escritura, Cristo se manifiesta y entonces todos podemos ver unos a los otros, podemos ver a Cristo. Nos podemos tratar aquí los unos a los otros como Cristo nos trataría a nosotros si estuviese hoy aquí en este ágape, en esta reunión. Maravilloso. Y noten que Pedro siempre vuelve a ese fundamento. Pedro nunca sale de eso. Pedro nunca deja esto a pensar al creyente, no, yo lo tengo que hacer. No, tú no lo puedes hacer en tu fuerza. Necesitas a Cristo y por eso que si no puedes hacerlo y tienes un impedimento, tienes que pensar seriamente si realmente eres creyente. O cómo es tu condición delante de Dios y dónde en verdad has dejado de obedecer al Espíritu de Dios. Pero noten en capítulo 3, verso 17, sigue con la misma idea. Capítulo 3, verso 17, dice así de esta forma: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo hace? Vuelve otra vez a la cruz. Esto no queda al poder de ustedes, esto es bajo el poder de una vida resucitada que da Cristo a través de su Espíritu. Y vuelve a lo mismo en 4.1. 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Otra vez, la cruz. Esto no se puede hacer en la carne. Hacer esto en la carne es mero religiosidad. Y lo que hace nuestra carne, la carne produce carne. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Juan 3? El que es nacido de la carne es una imitación externa de la piedad, pero nunca puede estar adentro. Adentro hay otros deseos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí lo que viene del Espíritu es lo de Cristo. Es algo diferente. Queridos hermanos, la carta de Pedro fue escrita a creyentes que atravesaban una situación de mucha presión. En ese momento en el que insiste, es en el que insiste Pedro con la humillación y la humildad de Cristo, como la respuesta apropiada y coherente con su profesión de fe. El poder de una vida resucitada no es el poder para hacer milagros, sanidades, hablar en lenguas o lograr todos nuestros sueños. Hay mucha gente hablando de esta manera ahí sobre el poder de la vida de Cristo para estas cosas. No encontramos eso en las cartas apostólicas. Le invito a hacer el estudio si quieren. Pero el poder de una vida resucitada es el poder para vivir en la humildad y humillación en la que vivió Cristo. Eso es imposible humanamente. Satanás puede hacer milagros, Satanás puede hablar en lenguas, Satanás puede incluso, y lo hará en la venida del anticristo, resucitar una persona de entre los muertos. ¿Pero qué no puede hacer Satanás? Vivir en humillación y en humildad. ¿Y cómo identifica que alguien es de Cristo? Porque es humilde y está dispuesto a humillarse. Satanás detesta eso. Satanás detesta la humillación y la humildad. Y por eso es que no se pudo quedar en el cielo, porque en el reino de los cielos gobierna la humillación y la humildad. Y tuvo que ser sacado. Apenas tuvo el más mínimo pensamiento de enaltecimiento y de soberbia, fue sacado del cielo. Porque ahí no reina eso. Y Satanás no puede producir eso. No puede producir humildad y humillación. Puede hacer un montón de otras cosas que son parecidas a las cosas que hace Dios, pero nunca la humildad y la humillación de Cristo. Queridos hermanos, el reino de Satanás se lleva adelante mediante la arrogancia, la insolencia, la amenaza, la insubordinación y la agresión para lograr los objetivos. Pero el reino de Dios se lleva adelante por medio de corazones humildes y humillados. Es allí donde reposa el poder de Cristo. Es la esencia de la vida resucitada. Es una vida en sumisión a Dios. Una vida sometida a Dios hace huir al diablo y logra que repose el poder de la gracia soberana. ¿Ha visto todas esas personas echando demonios de aquí y de allá? Tremendo. No hay ninguna orden en la Biblia para echar demonios. Ninguna orden hay. Pero sí hay una orden clara y explícita que nosotros debemos humillarnos delante de Dios
y Satanás huye. Satanás huye del humilde. Satanás huye del que está humillado delante de Dios. ¿Quiere hacer que Satanás se vaya de su lado? Humíllese delante de Dios. Y créame que tendrá la gracia de Dios, el poder de esa vida resucitada. Este es uno de los grandes desafíos de la cristiandad contemporánea, hacer vívidas en lo cotidiano las grandes verdades del Evangelio. Y esto es solo un pequeño bosquejo de toda esta temática, porque carta tras carta los apóstoles enseñaron esto, cómo aplicar esas grandes verdades a mi vida cotidiana. Y si hoy hablamos de la resurrección de Cristo, vivamos esa resurrección, esa vida resucitada en nuestro día a día. Amado Dios, queremos dar gracias por la Escritura, dar gracias por tu Espíritu. No hay manera de poder entender lo que hemos comentado en esta mañana si no fuera por la guía de tu Espíritu. No hay sabiduría humana que pueda llegar a esta comprensión de estos textos. No hay manera de poder ver a Cristo en este pasaje sino por la guía de tu Espíritu. Por eso oramos, sea tu gracia poderosa transformando los corazones y hablando más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mientras sube